continuación veremos una pequeña introducción a la programación en Python. Para tal fin, haremos una especie de comparación entre las funcionalidades de Excel y de Python a la hora de analizar grandes bases de datos. Como abogados, cada vez más vemos necesario el uso de herramientas que permitan alivianar nuestra labor, así como facilitar el ejercicio de la profesión. En la actualidad, la mayoría de abogados necesita como mínimo tener conocimiento básico del paquete de Office, especialmente de la herramienta Excel, la cual puede controlar la gestión y organización de tareas, la gestión de tiempo de trabajo, gestión económica, así como ser una importante herramienta para el análisis de datos. Recordemos que en nuestra profesión, quien se distingue es aquel que va más allá de los conocimientos básicos en la materia y se permite mejorar la prestación de sus servicios por medio de la inclusión de herramientas tecnológicas. Por esta razón, Excel es una de las herramientas que primariamente usan los abogados para mejorar la prestación de sus servicios. Esta herramienta de gestión y análisis de datos es la más utilizada debido a su facilidad de uso. La mayoría de personas en el mundo de los negocios tienen cierto nivel de conocimiento básico al usar Excel, ya que a menudo usan archivos de Excel para varias tareas. En esta herramienta se podrán analizar cosas simples, se podrán administrar listas de datos, crear horarios o cronogramas y cálculos básicos. Todas estas tareas requieren un conocimiento mínimo y se podrán realizar con bastante rapidez. Una de las ventajas de Excel es que se puede descargar en minutos y comenzar a escribir sus primeras fórmulas con un tutorial muy rápido. En un solo par de minutos, con una simple introducción, la persona podrá comenzar a hacer un puñado de cosas, como sumar, encontrar promedios, hacer uso de fórmulas e incluso realizar gráficos. Esta es una herramienta perfecta para alguien que incursiona en los datos o simplemente quiere realizar un seguimiento del cronograma, pero no necesariamente quiere profundizar demasiado en el análisis de datos. Por el contrario, cuando se trata de escalar y trabajar con conjuntos de datos grandes y múltiples, Python tiene algunas ventajas importantes que no se podrán pasar por alto. Excel solo puede manejar una cantidad limitada de datos y cuantos más datos y pestañas tenga su libro de trabajo, más difícil será administrarlo y más lento será el archivo. Esto a menudo hará que el programa se bloquee y pierda cualquier trabajo no guardado. Excel no está realmente destinado a actuar como un almacenamiento de datos completo con muchas tablas y millones de entradas, lo cual lo puede volver aún más lento y propenso a fallas cuando comparte el archivo en la nube con sus compañeros de equipo a través de la herramienta SharePoint. Cuando usa Python, puede guardar sus datos como su propio archivo separado y escribir su código como otro archivo que interactúa con los datos. Esto proporcionará muchas ventajas en cuanto a la velocidad de cálculo y la estabilidad, ya que puede disputar millones de filas de datos. Claro, Excel es poderoso, pero Python mejorará el flujo de trabajo de análisis de datos, porque podrá integrar la extracción de datos, disputa y análisis en un solo entorno. Lo que es más importante es que puede mostrar todo su trabajo en contenedores que facilitan la corrección de errores que Excel. Trabajar en un lenguaje de programación básicamente se convierte en una necesidad cuando se trata de grandes datos o muchos conjuntos de datos. Aquí podemos ver la gran diferencia entre Excel y Python. Mientras que Excel es una herramienta de trabajo que funciona para bases de datos, ya sea medianas o pequeñas, Python será una herramienta adecuada e ideal para el trabajo y el análisis de datos de bases de datos de gran alcance. Podremos poner varios ejemplos de bases de datos. Normalmente, estos datos son recolectados para el manejo de políticas públicas. Por otro lado, si bien la principal ventaja de Excel es su simplicidad y la facilidad de aprender el tema, Python es una solución que genera una gran potencia al momento de analizar datos. Es una herramienta versátil, poderosa, en la cual se pueden integrar varias librerías que nos van a permitir trabajar nuestros datos de forma aún más sencilla. Librerías como Pandas, la cual veremos más adelante.
Además, Python se ha clasificado constantemente como el lenguaje más popular desde el 2016 debido a la gran cantidad de bibliotecas estadísticas de código abierto que tiene y los miembros activos en la comunidad. Entonces, para resumir, Excel es mejor cuando se realizan análisis pequeños y únicos o se crean rápidamente visualizaciones básicas. Es fácil convertirse en un usuario intermedio relativamente sin demasiada experiencia. Por otro lado, Python es más difícil de aprender porque se tendrán que descargar muchos paquetes y configurar el entorno de desarrollo correcto en la computadora. Sin embargo, proporcionará una gran ventaja cuando se trabaja con Big Data y se crean análisis repetibles, automatizables y visualizaciones en profundidad. Ahora, ¿qué es Python? Python es un lenguaje muy popular de programación que es dinámico, de propósito general y permite múltiples paradigmas. Para citar una antigua propaganda oficial, Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel con semántica dinámica. En esencia, Python es un lenguaje de programación que sabe cómo permanecer fuera de su camino cuando escribe sus programas. Le permite implementar la funcionalidad que desea sin problemas y le permite escribir programas que son claros, legibles. En pocas palabras, lo que hace Python es decirle al computador qué hacer. Esto lo hace por medio de una herramienta o por medio de lo que se conoce como un algoritmo. El algoritmo básicamente es un procedimiento, o si lo queremos ver, una receta. Es una descripción detallada de cómo hacer algo. Son una serie de instrucciones que se deben seguir en orden para obtener un determinado resultado. Lo podemos ver, hay algunos autores que lo señalan como una especie de receta. El algoritmo podrá ser una receta, por ejemplo, para preparar una sopa. Digamos que tengo varios ingredientes. Entonces necesito cebolla, ajo, agua, sazonador y demás ingredientes. ¿Yo qué debo hacer para realizar mi algoritmo y así que el computador realice la finalidad con la cual yo estoy construyendo el algoritmo? En este caso yo puedo decirle que tome el sazonador, que lo ponga en la sopa, que ponga ciertos ingredientes para poder tener nuestro producto final. Sin embargo, yo también podré decir que solamente se añada cierto ingrediente una vez se cumplan ciertas condiciones. Todo esto se permitirá en un ambiente de ejecución de Python. Por lo tanto, recetas y algoritmos constan de ingredientes, que en este caso son, en el caso de las recetas, podrán ser nuestros ingredientes, que son el ajo, la cebolla, el agua. En el caso de los algoritmos, este se conforma de identidad, tipo y valor. En este ejemplo, los ingredientes son sazonador, cebolla, ajo, mientras que las instrucciones consistirán en agregar sazonador, cocinar durante determinado tiempo, entre otros. Ahora, ¿qué significa que Python sea un lenguaje de programación orientado a objetos? Si lo pensamos como algo cotidiano, un objeto en nuestro entorno es todo aquello que cumple con una función y tiene características propias. Por ejemplo, una mesa, un carro, un celular, incluso las personas, los animales, teniendo en cuenta la definición anterior. En este caso, nosotros en Python moldeamos nuestros problemas con objetos. De esta forma, los resolveremos de una manera más cercana a como lo haríamos en la realidad. Se podría decir que es una forma más natural de programar. Sin embargo, en este caso, los objetos que creamos no van a ser recreaciones idénticas de la realidad, sino que solamente se le atribuirán aquellas características que son necesarias para resolver el problema en cuestión. Por ejemplo, si yo quiero moldear un carro para poder trasladarme, para mí no es importante identificar características de color, de funcionalidad del carro, sino solamente requiero saber cuánto combustible tiene. Entonces yo solamente le atribuiré esas características en específico que me permitan solucionar el problema.
Hay tres elementos fundamentales que definen a un objeto: una identidad, un tipo y un valor. La identidad del objeto no cambia mientras esté vivo el programa en el que lo involucre. El tipo de un objeto es inmutable y determina las operaciones que admite. Por ejemplo, la pregunta ¿tiene longitud? Además, define los valores posibles para los objetos de ese tipo. Ahora, debemos tener en cuenta que hay muchos programas que están soportados con Python. Ello debido a su gran alcance y a la facilidad de programación al interior de su entorno. Dentro de estos encontramos Pinterest, Panda, Dropbox, Spotify, Netflix, Uber, Instagram, Reddit, Google y YouTube. Siendo Python una herramienta que facilita el estudio de grandes bases de datos, sus funcionalidades permitirán el fácil estudio de diferentes áreas jurídicas, así como la automatización de labores repetidas y que consumen el tiempo de los abogados. Por ejemplo, tareas como la redacción inicial de un poder, de un derecho de petición o incluso la revisión de un estado de un proceso podrán ser automatizadas por Python, facilitando la tarea del abogado. A continuación, veremos un ejemplo de la capacidad de trabajo de Python como herramienta de análisis de datos. En este caso usaremos una base de datos que contiene la información de los índices de reincidencia de delincuentes en Estados Unidos. Allí encontraremos información adicional como su nivel de escolaridad, uso de sustancias y si éste cuenta con una red de apoyo. Estos datos podrán ser de gran importancia a la hora de establecer políticas públicas que busquen disminuir las tasas de reincidencia. Para ello debemos hacer uso de una herramienta que nos permita analizar datos a gran escala de una manera sencilla y clara. Dicha herramienta será Python. A continuación, con la base de datos que previamente señalamos, indicaremos una de las grandes diferencias entre el análisis de datos en Excel y en Python. Esto es que, a pesar de que ambas herramientas pueden servir al mismo fin, cuando se trata de bases de datos muy grandes, en los archivos de Excel podría haber, primero, una pérdida posible de datos, como ya lo indica en la siguiente imagen Excel, que nos indica que probablemente, de acuerdo a las condiciones en las que se guarda el archivo y el archivo o el formato del archivo con el que se está guardando la información, puede que haya una pérdida de datos, lo cual va a generar una alteración en los resultados de la investigación en ese momento. Por otro lado, Python no nos señala dicha restricción, pues es una base de datos que busca manejar datos de gran alcance con un gran peso. En esta ocasión utilizaremos la herramienta Google Colab. Esta es una herramienta que se caracteriza por su simplicidad y por ser amable con los no programadores. En este sentido, Google Colab es una herramienta que podremos adquirir simplemente entrando a nuestro computador y entrando por las opciones de Google. Es decir, cualquier persona que tenga una cuenta de Google tendrá acceso a Google Colab, el cual le permitirá realizar todas las acciones al interior de la programación en Python, porque es un sistema que está diseñado con un programa que se llama Jupyter Notebook. Es decir, está basado en Jupyter Notebook, que es un sistema mediante el cual, o un libro o cuaderno mediante el cual los programadores realizan sus diferentes tareas y comparten la información con sus colegas. Otra de las ventajas con las que cuenta Google Colab es que es un archivo o una aplicación diseñada especialmente para no programadores. De hecho, al interior del archivo van a encontrar un tutorial que va a explicar los primeros pasos para usar el libro, así como una pequeña guía para el uso de Python y diferentes ejercicios que nos permitirán familiarizarnos con la materia. En primer lugar, en esta base de datos vamos a encontrar datos como el promedio de las penas que se han indicado para cada ofensor, el tiempo de condena, el tiempo que efectivamente estuvieron en la cárcel, si esta persona reofendió, si tenía o digamos en su condición de reincidente había uso de sustancias, tenía una red de apoyo, tenía cierto nivel de educación y si efectivamente esta persona volvió a reofender. Con base en estos datos nosotros podríamos de manera muy sencilla
preguntarnos si existe alguna relación entre, por ejemplo, el uso de sustancias y la reincidencia, o el nivel de educación de una persona y su nivel de reincidencia. Asimismo, el nivel de apoyo que existe al interior de la persona, entiéndase no solamente red de apoyo como personas designadas para ayudar a la persona a volver a la sociedad, sino también las ayudas que brinda el Estado por su parte para facilitar la reinserción del sujeto en sociedad. En este caso, de manera muy sencilla, podremos analizar estos datos con Python. A continuación haremos un breve análisis de lo que puede llegar a ser la herramienta Python. Para ello, importaremos dos librerías muy importantes. La primera es Pandas. Esta se encarga o nos ayuda de manera más fácil a la lectura de datos estadísticos y la obtención de resultados, lo que va a generar que no tengamos que hacer grandes líneas de código para obtener una respuesta en específico. Asimismo, exportaremos otra librería que nos permitirá graficar los resultados que obtendremos del estudio de los datos en Python. En este caso estudiaremos la diferencia que existe entre la población de reofensores y la población de no reofensores. A partir de ello realizaremos una gráfica que nos permitirá identificar el porcentaje de personas que han reofendido en delitos. En primer lugar, en la parte que está subrayada en verde, encontraremos un código en el cual nosotros le solicitamos al programa que por favor identifique aquellos sujetos que han sido o que han cumplido con las condiciones de haber reofendido. En este caso, la tabla los indica con el número 1. Asimismo, indicamos que o solicitamos al programa que nos indique cuál es el porcentaje de sujetos que no cumplen con tal condición. En la parte que está subrayada en amarillo encontraremos una serie de instrucciones en la cual le solicitamos al programa que por favor nos grafique esta situación. En este caso escogimos un diagrama de dona. Finalmente le solicitamos al programa que muestre esta condición al interior del cuaderno, es decir, que grafique todo aquello que ya le solicitamos que hiciera. Ahora haremos un análisis de la cantidad de reofensores que existen según su red de apoyo, es decir, analizaremos estas dos variables identificando si existe algún tipo de relación. En la primera parte del código, que está resaltada en verde, por medio del código realizamos una serie de operaciones que nos permitirán identificar el porcentaje de población que cuenta con red de apoyo y asimismo ha reofendido. Asimismo, del modo contrario, vamos a analizar el porcentaje de población que cumple con la característica de reofender, pero que no cuenta con una red de apoyo. De esta manera identificaremos si existe alguna clase de relación. Ahora, por medio de un código, graficaremos los resultados obtenidos. De esta manera tendremos más clara la información obtenida. Ahora analizaremos la misma información, pero teniendo en cuenta otro factor. Este será el nivel de educación. En este caso, la base de datos nos indica que el nivel 1 de educación es aquel nivel más bajo que puede tener una persona y el nivel 4 es el nivel más alto, es decir, un nivel después de estudios universitarios. En este caso encontramos que los reofensores, que son aquellos que se encuentran dentro de la variable 1, que cuentan con nivel 1 de educación, son el 24% de la totalidad de los sujetos estudiados. Por otro lado, los que se encuentran dentro del nivel 4 de educación y que reofenden son apenas un 3.7%. De allí podríamos empezar a inferir algunas cosas acerca del nivel de educación y el nivel de reofensa. Sin embargo, para llegar a mayores conclusiones necesitaremos más datos. Ahora graficaremos la información o los datos previamente obtenidos con el fin de tener de manera más clara los resultados. Esto lo haremos también por medio de la inclusión de un código que nos va a indicar qué variables deben ponerse al interior de la tabla y qué colores también se deben poner. Como podemos ver hasta el momento, los códigos entre una y otra variable son muy similares. Lo único que cambia entre un código y otro es el nombre de la variable que estaremos estudiando, pero la lógica será la misma. Así como les comentaba al principio, nuestros algoritmos nos dicen
¿qué debe hacer el computador? Yo le digo al computador, por favor, sáqueme un promedio. Lo único que va a variar es la variable sobre la cual se va a realizar el estudio. En este caso, estudiaremos la variable de abuso de sustancias y nos graficará o nos realizará una tabla que nos ordenará los resultados, los cuales nos permitirán organizar de mejor manera la información. Por otro lado, también será posible hacer el análisis respecto de 2 o más variables. No solamente tendremos en cuenta el nivel de Rofensa, y otra variable, sino que podremos añadirle más y más datos. Por ejemplo, mezclar el nivel de Rofensa con el nivel de educación, el abuso de sustancias y, si existe o no, una red de apoyo. Esto fue lo que hicimos y lo que verán a continuación. Aquí lo que veremos es una reducción cada vez más grande de los datos porque se limitarán cada vez más los factores de búsqueda. Lo que hará el programa será buscar aquellos sujetos que cumplan con las características brindadas e indicar cuántos de ellos cumplen con estas características. Para finalizar, aunque no estudiamos a profundidad cada uno de los códigos que nos permitió obtener los resultados, sí comprendimos el pensamiento computacional que debe tener todo programador a la hora de iniciar con cualquier lenguaje de programación. Siendo Python el lenguaje que estamos estudiando nosotros, encontramos diferentes algoritmos que podríamos usar para obtener el resultado al estudio de bases de datos. Si desean más información acerca de cómo programar en Python y cómo funciona el pensamiento computacional, así como todas las variables y el funcionamiento de esta herramienta, encontrarán un QR en el cual hallarán un libro en formato PDF que les enseñará los primeros pasos para aprender Python.